Desde la Dirección General de Escuelas van a establecer a partir del año que viene carreras prioritarias. Exactamente, vamos a ver de qué se trata. Ya se ha hecho el anuncio, sí sabemos que también ha habido resistencia porque previamente no sabemos bien si era una versión o de dónde había surgido, pero lo cierto es que desde algunos sectores creían que esto iba a determinar el cierre de algunas carreras. Por eso hemos invitado aquí a esta mesa a Emma Cunietti, que es Coordinadora General de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas, y también a Sebastián Enríquez, titular del SUTE, a quienes agradecemos que hayan venido. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Se cierran carreras, Emma? No, de ninguna manera. De ¿No? ninguna manera se cierran. Creo que ha habido una información muy distorsionada que ha hecho pensar eso. De ninguna manera. Sí, lo que nosotros queremos es esto que usted planteó muy bien, la planificación, y de ese modo que los estudiantes se orienten respecto a qué carreras tienen más inserción laboral y cuáles tienen menos inserción laboral. Y también las instituciones que se miren a sí mismas y vean si están generando las carreras que el entorno en el que están y que las sostiene tienen. Y además orienta al Estado, porque el Estado subsidia instituciones de gestión privada, y en esto diferenciamos. Y a partir del decreto 432, lo que definimos es un criterio para que el gobierno subsidie a las instituciones de gestión privada, que son muchos menos que las de estatales en subsidio. Así que para las instituciones del Estado, que son los normales o lo que antes la gente decía terciario, la cuestión no cambia, salvo en que la institución decide planificar y decide mirarse a sí misma, ¿no? Sebastián, ¿y ustedes tenían miedo que esto implicara un cierre de carreras? Me parece que aclaremos los términos por ahí de lo que estamos debatiendo, porque si no se genera confusión. Mira, yo les leo muy rápido una línea del artículo 2 de la resolución 2010, que es la que estamos cuestionando. Autorícese a la Coordinación General de Educación Superior a la relocalización de las ofertas de formación inicial docente y técnica que se dictan en las diferentes instituciones cuando se da respuesta a las demandas y necesidades regionales. Ahí empieza a hablar de relocalización de oferta. Es decir, cambiarla de lugar. Exacto. Ahora, el artículo 3 dice, establezcase que a partir del ciclo lectivo 2019, la aprobación de todas las carreras de formación inicial docente y técnica será a término y por una cohorte. Los institutos que deseen continuar por otra cohorte con la misma oferta educativa deberán presentar antes de un mecanismo para que te autoricen. ¿Qué está diciendo la resolución 2010? Que año a año la Dirección General de Escuela nos va a decir, a través de la coordinación que representa Emma Cunietti, si se vuelve a abrir la inscripción de esas carreras. No están diciendo vamos a salir a cerrar carreras, nos están saliendo a decir, hay algunas que no vamos a seguir abriendo la inscripción, para empezar. Y dieron ejemplos concretos para discutirse en eufemismo. Explicaron en los medios y en el Consejo General de Educación que, por ejemplo, hay saturación de preceptores o saturación de profesores de educación física que no encuentran trabajo en el propio sistema de educación público. Sí. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Para qué vamos a volver a abrir la inscripción el año siguiente de educación física? ¿Y ese no es un argumento válido, Sebastián? O sea, hacerte o permitirte estudiar una carrera en la que después no vas a encontrar trabajo porque ya hay un montón de gente buscando en ese puesto. ¿No es un buen argumento? Gracias por preguntarlo. Es un buen argumento desde el sentido común, pero no de una planificación estratégica en base a varios datos. Y ahí tenemos que tener también una discusión con la Dirección General de Escuela sobre los datos que se pusieron sobre la mesa de la discusión pública. Porque, por ejemplo, ¿por qué hay saturación de profesores de educación física? Porque la mayoría de los profesores de educación física que están en ejercicio trabajan 30 y pico o 40 horas semanales para poder vivir, además de trabajar en el sector privado. Porque vos no tenés la cobertura total de secundaria asegurada, secundaria es obligatoria por la Ley Nacional de Educación, sin embargo tenemos una excepción que media del 40%, más o menos de la media nacional. Es decir, que si vos proyectaras la creación de los cargos necesarios para que la secundaria sea de verdad obligatoria, si lograras incorporar a toda esa gente al sistema. Si, por ejemplo, crearas los cargos que hacen falta de educación física en educación de jóvenes y adultos, hay modalidades enteras del sistema educativo que no tienen educación física. Si vos garantizaras todos esos compromisos de creación de cargos en una mirada estratégica, subieras el salario docente, necesitarías más aulas, más cargos, más recursos, más personal. Toda esta lógica está en el marco de lo que la DG llama la optimización de recursos, que es el argumento con el que nos vienen cerrando cursos, y de hecho ustedes han cubierto varias situaciones de conflicto en escuela por el cierre de cursos. Y a mí yo quiero poner este otro dato sobre la mesa. Según la encuesta permanente de hogares en Mendoza, hay 100.000 personas, esto es dato actualizado ahora del INDEC, hay 100.000 personas de más de 20 años, solo en el Gran Mendoza, que no tienen la secundaria completa. Si hubiera una política para incorporar esas 100.000 personas al sistema, que es obligación del Estado, vos no tenés saturación de docentes de educación física, menos de preceptores. Último ejemplo,
Acá en este canal hubo una nota sobre el tema de los preceptores para primaria. ¿Se acuerdan con la idea de que fueran cambios de funciones? Sí, un proyecto. Un que todavía proyecto. no ha sido tratado, exactamente. Y decimos que hay saturación de preceptores. Entonces ahí estamos diciendo que hay necesidad de preceptores en primaria. Entonces ahí tenemos para incorporar a los preceptores. Puede presentar cualquier proyecto de la legislatura, Claro, por todavía más ni siquiera descabellado se que aprobó. sea. Pero lo interesante Sí. es que se ve la necesidad del preceptor en primaria. Digo que podemos discutir estratégicamente desde otra concepción. Ahora, Emma, No, pero a se ver, choca esto, digo, medimos todo desde el punto de vista económico. No, Decimos no. salida laboral. ¿Y la vocación? No, justamente esto que usted A está ver, yo quiero diciendo es estudiar central. filosofía y no me interesa trabajar y en me el parece Estado. muy bien que lo estudie. A ver, el profesorado de educación física. El profesorado de educación física tiene una oferta muy importante en el Estado y también tiene oferta en gestión privada con subsidio del 100%. ¿Qué decimos nosotros? El subsidio del 100%... Pero usted está evaluando el egreso de la carrera solo por el ámbito educativo. Profesor de educación física puede trabajar en cualquier otro ámbito. Esto que usted está diciendo, exactamente. Nosotros vamos a seguir Puede trabajar en un sosteniendo... gimnasio, se puede poner un gimnasio. Y nosotros lo vamos a seguir sosteniendo. Es más, el Instituto de Educación Física tiene un proyecto de instituto universitario que nosotros estamos apoyando. El IEF. Me parece muy importante. Y de ninguna manera estamos planteando esto. Yo no sé por qué están diciendo que nosotros vamos a decir... No, cuando nosotros decimos que todos los años se aprueba una carrera, es porque todos los años se genera una validez nacional de títulos. ¿Y sabe qué nos encontramos? Que tenemos un montón de carreras funcionando sin el título nacional validado por la resolución nacional. Entonces, nosotros aprobamos la carrera y le decimos, mire, esta resolución está aprobada. En el caso de educación física, nosotros no tenemos ninguna intención de cerrar absolutamente nada, entre otras cosas porque es una carrera que tiene muchísimos chicos que quieren estudiarla. Es más, hay muchos chicos que quedan afuera de allí. Lo que sí estamos diciendo es que el Estado, cuando va a subsidiar a dos instituciones, una de la zona norte y otra de la zona sur, tiene que tener una orientación y decir, miren, si ya tenemos como 10 comisiones de educación física del Estado, y además en este momento no hay inserción dentro del sistema, no subsidiemos la gestión privada en educación física, porque la educación superior casi nunca, y esto Enríquez lo sabe muy bien, en muchas provincias no se subsidian, las universidades no se subsidian, se financia la estatal, pero la privada no. Y entonces en Mendoza se inventó desde el año 2008 al 2012, porque no hubo planificación, una cosa que fue el subsidio a la gestión privada a nivel superior. ¿Y sabe qué? Sin ningún criterio. Había instituciones que daban la misma carrera en una cuadra y que estaba subsidiada y otra que no lo estaba. Y Sebastián sabe que es así. ¿Es cierto? Entonces, sí. Perdón, Es cierto que hay instituciones que están subsidiadas pues, y tienen Sin la misma criterio. carrera que tienen la misma carrera que otras. Y hay que una no están sobreoferta de esas carreras, Entonces, digamos. ahí el problema que tenemos, me parece, Bueno, porque esa ha sido una entonces- discusión más larga, es por qué el Estado dejó, por ejemplo, que en determinados departamentos determinada oferta de formación docente sea exclusivamente privada y sea la única opción que tienen los estudiantes. Por ejemplo, bueno, en Porque ese contexto, por eso digo, en ese contexto, nosotros lo que decimos tiene que haber un criterio, y el criterio no es que yo soy amigo y entonces subsidio una institución, porque ese subsidio no es de 3.000 pesos. O sea, entonces es un este- subsidio que es de varios millones. ¿Este proyecto apunta a los subsidios? Este o a la proyecto necesidad de carrera profesionales prioritaria. para ciertos Muy bien. sectores de la economía? Este proyecto apunta justamente a tres cosas. Lo primero, a orientar al Estado en el caso de subsidio de gestión privada, nada más. A los estudiantes, cuando tienen una opción vocacional, que sepan. Porque yo tengo 18 años, quiero estudiar, estoy en duda entre profesorado a nivel inicial y profesorado de primaria. Y yo tengo la obligación de decirle, mire, si usted quiere tener una inserción laboral más cercana, Sí, estudia estudie otra cosa, profesorado porque- primaria. porque Eso primaria de cobra qué 2 manera pesos. les va a Y llegar esto ese debería, a ver, conocimiento, Emma? no hay ningún país que planifique. A ver, si a mí mi hijo que no me haga dice que eso. quiere estudiar educación primaria, yo le digo, no, elegí otra cosa porque te vas a morir de hambre. Bueno, pero va a tener inserción laboral. Lo cual Pero explica, mire, lo cual yo le explica digo, el problema, fíjese que perdón, todo al de revés. la situación de los cargos. Disculpame un segundito, Emma, porque si no, da la casualidad que con la licenciada somos egresados de la misma carrera, de la misma facultad. Pero ninguno de los dos tenemos problema de comprensión lectora. Yo digo, leo acá, artículo 4. Dispóngase que solo se autorizará la apertura de nuevas cohortes cuando por decisión jurisdiccional expresada por la Coordinación General de Educación Superior y en concordancia con los datos del PLAFOD, etcétera, sea necesario mantener la propuesta formativa. Digo, no pongamos eufemismo sobre la discusión.
ustedes ya lo han planteado públicamente, sí hay carreras en las que no quieren abrir inscripciones, por eso hablan de una planificación, sí está puesto eso sobre la mesa. Está puesto en el marco de una discusión de recursos. Y no estamos poniendo sobre lo de la relocalización, es importante, es grave, porque lo de la relocalización, ahí sí me meto específicamente en lo laboral, porque hasta acá hablaba de la educación como derecho, pero represento a trabajadores de la educación. Estamos hablando que a una docente, es un gremio donde la mayoría son mujeres, la mayoría con hijos, sostén de hogar, etc. Estamos hablando que una persona, una mujer docente que trabaja hoy en un IES en Santa Rosa, si la carrera esa la relocalizan, porque dicen, mira, acá no hace falta, pero hace falta en Tupungato, le ofrecen, si es titular, que vaya a trabajar a Tupungato. Genial. Le garantiza la estabilidad laboral si es titular. Sí. Ahora tiene que viajar a Tupungato. Si tiene hijos, si no, tiene que alquilar. Vemos cómo se arregla. Ahora, si es suplente, también se lo ofrecen, pero si no acepta, se queda cesante. Y eso es artículo 10 de la resolución 2010. El artículo 10 se refiere a la relocalización de carreras que están funcionando en el mismo edificio, pero que tienen distintas sedes. Yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, en Eugenio Bustos hay un instituto que es sede, que es Vera Peñalosa, pero a su vez tiene un aula satélite de un instituto que funciona en San Rafael. Ese instituto funciona en San Rafael. Entonces el alumno que, por ejemplo, necesita un certificado de regularidad, tiene que ir a San Rafael a buscar el certificado. Entonces, ¿qué hacemos? Relocalizamos la carrera desde la vía administrativa. Y la única diferencia es que ese docente que antes figuraba como que era docente del instituto del IPA de San Rafael, ahora va a hacerlo en San Carlos. A eso me refiero yo con relocalización de la oferta. Yo le quería hacer, y también hay instituciones, le digo, que ellos han propuesto, por ejemplo, en La Paz tienen el profesorado de educación especial. En La Paz hay un solo edificio para educación especial que tiene 2 instituciones. Ya lleva varios años, los docentes que van a egresar del profesorado de La Paz ya no van a tener trabajo ahí. Entonces, la gente de La Paz, ellos han propuesto, por ejemplo, en Las Catitas o en Santa Rosa, por ejemplo. Eso es relocalizar la oferta. Y sabe que a la mayoría le conviene, porque la mayoría de los docentes de La Paz no son de La Paz. Hay 1 o 2 de La Paz, pero la mayoría son de San Martín o de la ciudad de Mendoza. Y los acercamos 100 kilómetros con la propuesta que ellos tienen. ¿Cómo se van a enterar de que ninguno va a estar en desacuerdo? ¿Cómo se van a enterar los estudiantes, los aspirantes, que esas carreras no tienen salida laboral? ¿De qué manera se los van a comunicar? Bueno, con esta resolución. No estamos diciendo que no tienen salida laboral. No estamos diciendo las que no tienen salida laboral, que sabemos cuáles son. Por ejemplo, el caso de preceptoría, que lo ha nombrado él. El caso de educación física es distinto porque educación física al nivel inicial son profesorados que tienen mucha inserción fuera del sistema educativo. Y estamos hablando en las tecnicaturas, por ejemplo, enfermería, estamos hablando que sí son opciones. Que no tiene salida laboral, yo le digo, tecnicatura en administración pública, no tiene salida laboral. Tecnicatura en gestión sociocultural, no tiene salida laboral. Tecnicatura en economía social, no tiene salida laboral. Tecnicatura en comunicación social, no tiene salida laboral. Pero sí la institución le permite decir, bueno, por ejemplo, tecnicatura en comunicación social, no tiene salida laboral, pero yo lo puedo orientar hacia otra cosa, por ejemplo, técnico en sonido, que a lo mejor sí tendría salida laboral y que ustedes acá lo saben en un medio, es una tarea que desarrollan casi a partir de la experiencia, porque no hay tecnicaturas respecto de este tema. Entonces, sí, en el ámbito docente yo no diría que ninguna carrera no tiene salida laboral, fíjese usted, salvo preceptoría. ¿Por qué? Porque preceptoría hay un problema por el título y hay mucha gente, por ejemplo, profesor de educación física, profesor de historia, profesor de enseñanza primaria, que optan por ser preceptores. Y hay una ley ahí, está muy complicado el tema de preceptoría. Pero en el ámbito de las otras tecnicaturas sí le puedo dar discusión. Estamos dando la discusión al revés. Estamos discutiendo si hay carreras prioritarias o no, cuando en realidad, aunque pueda parecer, digamos, no sé, un eslogan, tendríamos que empezar discutiendo si la educación es prioridad o no. Y lo digo en serio. Porque si nosotros discutiéramos los problemas de fondo del sistema educativo, varias de estas cuestiones que parecen que es una foto así congelada, no las estaríamos discutiendo. Si nosotros estuviéramos discutiendo en serio cómo hacer para evitar la sobrecarga de los docentes que se saturan de horas y de cargos para poder vivir, si estuviéramos discutiendo cómo hacemos para que la secundaria no tenga la deserción que tiene, entonces vos tendrías una cantidad de alumnos enorme en los institutos de educación superior. Si estuviéramos discutiendo, porque démosle carne, ¿a qué son los institutos de educación superior? Son 33.000 alumnos por lo menos en la provincia, solamente los de gestión estatal, que es lo que yo fundamentalmente represento como sindicato. Y de ahí tenés, según las estadísticas propias de ustedes y los 10,
la mitad de esos estudiantes trabaja. La mitad de esos estudiantes son sostén de hogar. Y el 75% son mujeres. Y entonces después nos dan datos de deserción. Claro, y nos muestran carreras donde se va vaciando. En este contexto que ustedes ignoran, político-económico, ser mujer, sostén de hogar y trabajar. Y estudiar. Turno-noche en un IES. ¿Qué dejas primero? Entonces, no estamos discutiendo lo que tenemos que discutir para llegar a esta foto donde decimos hay saturación o hay faltante. ¿Cómo no ver faltante justamente de gente que quiere estudiar el profesorado de educación especial para ser maestra de educación especial? Si lo que vos decías es insostenible, ganás una miseria y trabajás en uno de los sectores más delicados del sistema educativo como es la educación especial. Nunca vas a conseguir gente que vaya en masa a estudiar ese profesorado porque después no podés vivir de eso y hay un deterioro físico y mental hoy en la docencia que es enorme. El 40% de los psicofísicos rechazados hoy son por salud mental y el otro 40% por cuerdas vocales. El daño que está habiendo el sistema educativo en ese término de costo humano es enorme. Si discutiéramos eso primero y esta situación de los estudiantes de los IES, y ahí hay una discusión más de fondo, si queda hasta filosófica, esto de la educación como derecho, estamos discutiendo solamente en términos de la oferta laboral. Entonces, si discutimos solamente en términos de la oferta laboral, la verdad es que nos van a quedar 3 o 4 carreras nada más en algún momento, porque solamente vamos a poder estudiar lo que el empresariado mendocino nos diga. Pero es que ¿quién está cercenando Es su una visión derecho? poco estratégica a futuro, digamos, de cómo fomentar otras cosas en la provincia. Contrario, porque la educación es un derecho, también es un derecho al trabajo y también es un derecho a la movilidad social. Acá hay un Entonces, camino para que ustedes creen cargos y horas Yo no y puedan estoy garantizar ese diciendo derecho. eso. Lo único que estamos diciendo, inclusive lo dice el 2010, la resolución que está planteando acá Sebastián, es que una carrera, lo único que tiene que tener, y lo volvimos a decir en carreras prioritarias, se dispone la continuidad de todas las carreras que están en la situación. Si yo quiero estudiar administración pública, lo va a poder estudiar, pero yo tengo la obligación moral de decirle que es una tecnicatura que no tiene inserción laboral y que a lo mejor sí puede ser más interesante para alguien que ya está trabajando en el sistema, un empleado público, para formarse. Yo algo que no entiendo. Distintas visiones y nosotros, yo les agradezco, pero no saben la cantidad de veces que el productor nos ha dicho listo, tenemos otra nota. Está bien. Igual nos ha encantado escuchar gracias, sus visiones al respecto. Muchísimas gracias, Emma. Un placer debatir estos temas. Gracias. Gracias.